Bueno, Carlos, en primer lugar, gracias por recibirme acá en tu casa. No, al contrario. Nos conocemos, bueno, yo te conozco hace muchos años de verte en el Festival Ciudades Felices y en el último, bueno, estuvimos charlando, ahí te invité a participar en este proyecto loco mío y accediste tan generosamente, así que de verdad muchas gracias. No, gracias por invitarme. No, es un lujo también contar con tu voz, porque este proyecto se trata de eso también, se trata de voces que se van entrelazando y de ir construyendo conjuntamente algo. No sé qué se va a construir, pero es un poco un juego y es también un poco la aventura de conocer al otro, de explorar las ideas del otro, de indagar en distintos ámbitos, porque lo que me moviliza en este proyecto sobre la misión humana, más allá de encontrar una verdad, porque yo creo que uno tiene esa verdad adentro, personal, me mueve también a poder inspirar a que uno también busque lo que lo hace feliz en su entorno. Y obviamente los interrogantes de los que parto son múltiples y de ahí la variedad de las personas que voy convocando. Con respecto a tu participación, me interesó mucho en esa actividad que tuviste en el último festival donde mencionaste el paradigma del cuidado como un modelo factible, digamos, para construir otro tipo de sociedad. Sí. Bueno, el paradigma del cuidado, más allá de los méritos que tiene como paradigma en sí mismo, también nace como contraposición al paradigma del éxito, ¿no? A este paradigma de la acumulación, de la concentración de poder y riqueza. El paradigma del cuidado propone exactamente lo contrario, propone cuidarse a uno mismo, cuidar al cercano, cuidar al lejano, cuidar al extraño y cuidar al planeta. Esos serían como los distintos niveles en que se estructura este paradigma del cuidado y que, como bien decías, es totalmente realizable porque ya hay mucho realizado. Hay un problema de escala, ¿no? y de marco de valores, pero para que se haga más estructural y más sistémico. Pero ¿cómo serían, digamos, las formas de implementar estos cuidados, ¿no? El cuidado de sí mismo, básicamente, obviamente, es un trabajo interno, pero está expresado en mantener el equilibrio entre cuerpo, mente y alma, no va mucho más allá de eso. El cuidado del cercano se materializa a través de los vínculos ganar-ganar, ¿no? Es decir, con tu familia, con los amigos, con la gente del entorno cercano, el intercambio que se estructura debería ser ganar-ganar, donde los dos se agregan valor y no uno le absorbe valor al otro. El cuidado del lejano se concreta a través de las organizaciones comunitarias, ¿no? Porque el lejano es el vecino, es tu entorno no íntimo, pero es lo que te rodea. Y la forma que tenemos de cuidar a quienes nos rodean es justamente a través de las organizaciones vecinales, barriales, el club de barrio, la biblioteca popular, la sociedad de fomento. Por eso, cada vez que cierra un club de barrio, estamos dejando de cuidar a esa persona que es nuestro vecino. El cuidado del extraño se logra a través de los bienes públicos de calidad, ¿no? Si yo, no sé, un ejemplo, voy y soy miembro de la cooperadora de un hospital público, ¿no? Y pongo mi tiempo y dinero para que ese hospital funcione mejor, yo no sé quiénes atienden en ese hospital. Estoy cuidando al extraño, ¿no? Es una forma de cuidar al extraño. Ese hospital puede brindar un servicio de mayor calidad que si no tuviese el apoyo de la comunidad. Y después el cuidado del planeta a través de los servicios ecosistémicos. Bueno, se está realizando justamente la COP26 en Glasgow. Entonces, esa agenda, ¿no? es la agenda que debe regir básicamente el vínculo entre el ser humano y la gran casa que es el planeta. Y en donde hoy está totalmente desasociado ese planeta creado por la naturaleza con el mundo construido por el ser humano,
¿no? Y lo que tenemos que volver a unir es justamente un mundo al servicio del planeta y no un mundo extrayendo limitadamente los recursos que nos pone la naturaleza al servicio. Entonces, si logramos esta armonía, ¿no? Entre el cuidado del cercano, del lejano, del extraño y del planeta y de uno mismo, que como ven, digamos, es totalmente implementable, podemos romper este otro paradigma que habla de concentración y bueno, es a donde nos lleva lamentablemente la realidad, ¿no? Es decir, un planeta en crisis ambiental, en crisis climática y una sociedad donde la mayoría de las personas del mundo hoy viven bajo la línea de pobreza. Vos estuviste en un panel sobre tener conversaciones difíciles. Uh-huh. Y este tema es una conversación difícil, porque escuchándote hablar todo esto, sí, uno dice, buenísimo, pero ¿cómo se hace el clic? ¿No? Y creo, si mal no recuerdo, y eso creo que me hizo estallar en una carcajada, que hablaban, no sé si fue Rebecca Thompson que mencionó esto, que decía que quizás el amor sea aquello que te moviliza a acercarte o que te moviliza a un cambio. Yo creo que vale enamorarse, porque cuando te enamorás es cuando vos te permitís dar algo más y sobre todo dar un pequeño giro a algo, ¿no? Enamorarse puede ser de una persona, por supuesto, pero puede ser de una idea, puede ser de un concepto, puede ser de otro humano. Ese concepto de enamorarse, no voy a decir lo que vos dijiste que me hizo reír, pero ese concepto de enamorarse creo que es lo que nos acerca a un concepto de amor, no desde el lado romántico, sino desde un lado humano que nos saca de nuestro egoísmo. Sí, a ver, enamorarse es una actitud, ¿no? Y es una forma de brindarse al otro, o a lo otro, si es una idea, una causa, un país, una región, un territorio, una planta. Entonces, a mí me parece que es la actitud que se necesita justamente para cuidar, ¿no? El amor es cuidado, es cuidar al otro. Entonces, y además establece un vínculo de reciprocidad, que a mí me parece clave en cualquier vínculo, ¿no? Es decir, un vínculo amoroso, en un vínculo de amistad, en un vínculo laboral. Digamos, si no hay reciprocidad, se genera un vínculo de asimetría, en donde alguien da y el otro recibe, y ahí no funciona. Entonces, ahí está, porque matemáticamente una relación no siempre es una función. No sé si te acordás de matemática de la escuela. Soy malísimo. Las relaciones no siempre son funciones. Por ejemplo, vos tenés dos conjuntos, clase de matemática. La señorita Mario que te va a dar la clase de matemática. La previa que tengo de secundario. Dale. No me digas. No. Vos tenés un conjunto de datos en que es tu dominio. Fíjate la metáfora, qué interesante. Vos tenés tu dominio, ¿no? Y está el conjunto del otro, el dominio del otro, que es el codominio, ¿no? Una relación es cuando todos los elementos de tu dominio se relacionan con el conjunto, algunos elementos del dominio del otro. Pero es una relación. Ahora, eso no siempre es una función. O sea, no todas las relaciones son funciones, no todas las relaciones funcionan. Funcionan cuando todos los elementos de tu dominio se vinculan con uno y solo uno del otro. Ajá. Pero la relación es de un lado, no de los dos lados. Claro. O sea, también es interesante desde ese lado. Lo que vos decís es que haya una relación o que haya una función del otro lado. Sí, exacto. Porque es una inteligencia, el otro es una inteligencia, no es un conjunto de pares ordenados. Exacto. Pero sí eso, porque también lo puedes ver, bueno, no importa, no me voy a ir con la matemática, basta de matemática, pero ¿entendés el concepto? El problema es justamente cuando tenés un vínculo de funcionalidad en donde no hay reciprocidad. Entonces uno sale perjudicado, seguro, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la forma de... ¿Pero qué es ese perjudicado? Porque suponete, a ver, en una relación, por ejemplo, en una amistad, ¿cuántas veces pasa que vos te sentís que el otro te falló, ¿no? Ese que el otro te falló, te falló según tu criterio, tu ética, ¿no? Pero la ética del otro es otra. Por eso te digo que la relación es de un lado. Mi relación con vos es una, tu relación conmigo es otra. A mí me pasa con los videos eso.
O sea, vos me estás viendo ahora, yo te estoy viendo ahora, nos estamos escuchando, pero yo voy a seguir escuchándote cuando te edite. Entonces, mi relación con vos va a ser muy diferente. Y yo te voy a conocer a vos mucho más de lo que vos me estás conociendo a mí ahora. Porque voy a escuchar tus silencios, tu pausa, cómo miraste, cómo moviste las manos. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, no es lo mismo. No hay simetría en las relaciones. Ajá. ¿Por qué tiene que haber simetría? Nos duele. Sí. Capaz que porque nos sentimos más vulnerables. Mirá cómo nos fuimos del tema. Sí. No, pero está bueno porque, digamos, podés tener un vínculo recíproco sin ser simétrico. Eso, sin ser simétrico. Exacto. Y también me va el concepto de cuidar. Mi ex marido, él aún considera que cuidar es celar. Muy errado para mí. Entonces, celar. Ah, celar. Okay. Cuidar es celar. Entonces, sí. A quien cela, a quien persigue, a quien prohíbe cosas, es supuestamente a quien quiere. Es un horror, o sea, ya, digamos, flaco, mirá alguno de los programas que están dando vueltas sobre el tema, ¿no? Sí, sí. Pero hay mucha gente que considera eso, que si te celo es porque te quiero, ¿no? Entonces, el concepto de quién cuida a quién, el concepto de, vos decías hace un rato, amor es cuidar, pero ojo con los estereotipos, porque también eso posiciona a alguien en el lugar de ser cuidado, ¿no? Del desvalido, que en una sociedad es súper peligroso. Sí, sí. ¿Cómo haces para manejar este paradigma del cuidado sin caer en una inequidad? Bueno, ahí necesitas en gran medida institucionalidad, ¿no? Por eso América Latina es la región más inequitativa del mundo, porque tiene una muy baja institucionalidad. El conjunto de reglas que construyen el Estado de Derecho, en Occidente por lo menos, es justamente lo que permite que una relación amorosa, asimétrica, entre, digamos, dos personas o entre comunidades, puedan encontrar en la normativa y en la institucionalidad, ¿no? Ese equilibrio que les permite que ambos grupos o ambas personas, ¿no? mantengan garantizada su dignidad humana, ¿no? Es el piso de dignidad humana. Hay un tema del contrato social ahí, me parece. Sí, claro, absolutamente. Y el marco de valores. A mí me parece que América Latina no tiene un problema de ideología, tiene un problema es anterior a la ideología. Es un problema de marco de valores. Porque la ideología es una manera de organizar las ideas. Y como hay muchas formas de organizar las ideas, hay muchas ideologías, ¿no? Si no sería aburridísimo. Ahora, esas ideologías tienen que ir dentro de un marco de valores. Y ese marco de valores tiene que ser compartido y tiene que estar apoyado justamente en un Estado de Derecho, en un Estado ¿Qué es lo que da legitimidad? social. Más allá del cuerpo de leyes, creo Exacto. que lo que va a dar legitimidad a cualquier objeto social, digamos. Sí, y es lo que permite. La democracia, justo acabo de publicar un libro sobre el tema, se llama Democracia Bipolar. Democracia bipolar. Claro, pero ¿por qué se llama democracia bipolar? Porque la democracia es un sistema binario que le permite, por un lado, a muchas personas que no se conocen entre sí colaborar masivamente, ¿no? Un partido político es eso, un montón de personas que no se conocen entre sí, ¿no? pueden colaborar masivamente. Y lo otro que te permite el sistema binario de la democracia es que las personas que piensan distinto no se maten, puedan intercambiar sus distintas opiniones en un marco de civilización y de paz. Entonces, cuando el sistema binario se empieza a distorsionar y a disrumpir, entonces se convierte en una democracia bipolar, que se empieza, claro, a distorsionar, ¿no? Se empieza a anular. Entonces, claramente la institucionalidad expresada de vuelta, ¿no? En el Estado social de derecho, por lo menos en Occidente, nos organiza colectivamente justamente para reparar esas asimetrías de poder, de capacidades, etc. Hay un apetito por los planes a largo plazo, yo creo, en la sociedad. Y creo que quizás esta bipolaridad que viven nuestras democracias estamos oscilando siempre en un péndulo que construye muy a corto plazo. Sí, porque además tenés un sistema que hay que revisar claramente, ¿no? Que es si el horizonte de un político, que es el que toma decisiones en definitiva dentro del Estado, porque para eso está elegido,
es cada 2 años una elección, es muy complicado que estén pensando en el largo plazo. Entonces tenés estados sin estadistas. Eso, totalmente. Exacto, tenés con gestores de corto plazo que además ponen muchas veces primero su interés personal y particular por sobre el interés colectivo, porque el punto es cómo llego a la próxima elección con posibilidades de ser reelecto. Entonces, tenemos un sistema democrático que requiere ser innovado en función de esto, ¿no? De cómo cuidamos y cómo recuperamos lo colectivo, que ese es el sentido del Estado. ¿Puedes decir que las organizaciones intermedias pueden ayudar a esto? Lo que hablabas antes de... Sí, a mí me parece que la calidad de vida de una comunidad en gran medida, por lo que decíamos antes de la lógica del paradigma del cuidado, depende de la calidad de sus bienes públicos, ¿no? Bien público no es aquello que administra el Estado. Bien público es todo aquello que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad, ¿no? La plaza que está a 10 cuadras de acá, Parque Centenario, no es un bien público porque la administra el Estado. Es un bien público porque la persona de mayores recursos y de menores recursos recibe la misma calidad y cantidad de servicios de ese parque. Lo mismo con el sistema educativo, el sistema de salud, etc. Entonces, cuando se empieza a distorsionar eso, dejamos de tener bienes públicos y entonces se rompe esta capacidad de cuidar al extraño y de equiparar en calidad de vida. Entonces, es fundamental pensar esto, ¿no? Cómo nos articulamos para poder construir bienes públicos de calidad. Y ahí los 3 actores de la sociedad aportan cada uno lo suyo. El Estado, en la construcción de estos bienes públicos, aporta escala, ¿no? La herramienta que nos damos para impactar en escala es el Estado. Por supuesto que cada uno aporta más, pero distintivamente el Estado aporta escala. El sector privado, la empresa, aporta calidad, el espacio de la mejora continua, de la investigación, de la excelencia, de la innovación, está ahí, ¿no? Y la sociedad civil aporta especificidad. Pensá que en Argentina hay cerca de 100.000 organizaciones sociales, de todo tipo, ¿no? Desde el Club River o Boca, Sí. a un comedor comunitario en el barrio 31 de Retiro. Entonces, tenés, digamos, de todo, para todas las agendas. Entonces, de la capacidad que tenga una sociedad de articular la escala del Estado, la calidad de la empresa y la especificidad de las organizaciones sociales, digamos, dependerá en gran medida también la calidad de los bienes públicos que genera. Sí, hay que aceitar las articulaciones, digamos. Sí, absolutamente. Porque como decíamos al comienzo de la charla... Para tener más musculatura. Exacto. Además, hay un problema en Latinoamérica, porque en Latinoamérica somos exitosos individualmente y fracasos colectivos. Y a mí me encanta hacer el paralelismo con la figura de Messi, ¿no? Dado que ya es una figura global. Es decir, Messi se tuvo que ir de Argentina, ¿no? Para triunfar en el Barcelona. Y en el Barcelona lo rodearon de 10 cracks como él en función del talento de Messi para potenciar el talento de Messi. Hasta hace 2 años, en la selección argentina, Messi era un jugador al que el resto le agradecía que se ponga al servicio del equipo en vez de pensar un equipo al servicio de Messi. A tal punto que el referente de la selección argentina, hasta que se retiró Mascherano, era Mascherano, el que rompe juego, no el que crea juego. San Lorencino. San Lorencino. San Lorencino, mirá. Pero no es un problema de Mascherano, digamos. Mascherano hacía perfecto su trabajo. El problema es que no hay un equipo que potencie el talento. Y entonces la selección argentina de esa época es básicamente, digamos, el reflejo de Argentina como país. Un país, digamos, que le cuesta articularse, porque articular implica potenciarse. ¿No? Y madurez. Sí, bueno. Eso es lo que somos. Somos adolescentes, Carlos. Sí. Sí. O sea, el adolescente que dice, yo no quiero hacer lo que me dice mi papá, porque yo soy yo tengo re buenas ideas, o sea, tenemos 13 años. Sí. Sí, y lamentablemente no queremos salir de esos 13 años y nos cuesta muchísimo. Estamos llenos de granos. Claro, nos sentimos jóvenes, ¿no? Entonces nos estamos pudriendo sin madurar. Bueno, háblame de Avina. Bueno, Avina es una organización ya con más de 30 años de existencia. La crea un empresario suizo, paradójicamente. Él dice, si se van a generar cambios a nivel global,
América Latina tiene grandes posibilidades de generar esos cambios porque tiene recursos humanos y naturales para poder hacerlo. Porque Estados Unidos es el modelo a cambiar, Europa es un continente viejo, África es un continente devastado y Asia no lo entendemos. Entonces... Ay, eso fue del espacio. Sí. Un mensaje de Marte te llegó. Estoy conectado. Qué lindo. Tenemos que salvar el planeta también con los marcianos. Entonces, el fundador de Avina dice, vamos a crear una organización que apoye líderes sociales y empresarios, a los empresarios en sus proyectos sociales, no en sus negocios, articularlos y ponernos una agenda de desarrollo sostenible para la región, para América Latina. Entonces, esta lógica de América Latina hoy mutó al concepto de sur global, ¿no? Porque lo que pasa en América Latina también pasa en África y pasa en muchos otros países, entendidos como subdesarrollados o en desarrollo. Por lo tanto, el concepto de sur global ya no es solamente geográfico, sino que es más antropológico, si se quiere. Y entonces, desde el sur global, promover acciones en materia de sustentabilidad. Y hay 3 ejes básicamente por donde se canalizan esas acciones. Una es la inclusión social, la otra es la innovación democrática y la tercera es la acción climática. Entonces, combinando esos 3 ejes, generamos procesos colaborativos. Avina, más allá de las agendas que impulsa, en realidad las agendas son una excusa para poder impulsar procesos colaborativos en donde distintos actores que comparten una agenda, que comparten visión, una acción colectiva, y es un capital social articulado, intenta de alguna manera incidir e innovar en esta realidad para hacerla sustentable. Hermoso, la idea es muy inspiradora. Es muy inspiradora. ¿Vos me podés dar algún ejemplo de algún caso que hayan articulado, que te haya gustado? Por suerte hay muchísimos casos. Por ejemplo, en materia de acceso al agua, en poblaciones donde el agua es un recurso escaso y muchas veces de baja calidad, ¿no? El agua contaminada, etc. Ahí se han apoyado formatos de administración democrática del agua en la comunidad, por lo general organizados a través de cooperativas, en donde se ha llevado las condiciones de acceso a agua segura a más de 3 millones de personas en toda la región. ¿En dónde? ¿En qué región? En América Latina, sí. Y ahora estamos avanzando con la experiencia en algunos países de África. En Chile hay todo un tema ahí con la legislación con respecto al agua. Es tremendo. Sí, y es más, Chile, por ejemplo, hoy es un caso paradigmático porque sabes que está este proceso de reforma de la Constitución. Contale un poco porque así... Bueno, Chile arrancó hace 1 año y medio, antes de la pandemia, con manifestaciones públicas a partir de adolescentes que se quejaron por el aumento del pasaje de metro. Y a partir de allí elaboraron un eslogan que a mí me parece brillante: no son 25 pesos, son 25 años. Wow. Estas manifestaciones muchas veces alcanzaron, digamos, ribetes de violencia, se incendiaron edificios, murió gente, digamos, no fue un proceso pacífico, exacto. Pero se terminó canalizando en una reforma constitucional. Se hizo un plebiscito y la gente votó mayoritariamente a favor de la reforma, que es mucho más que una reforma, porque en realidad se está escribiendo la Constitución desde cero. ¡Wow! Se está escribiendo una nueva Constitución. A partir de esta especie de revuelta. ¡Wow! Exacto. Y lo segundo es que en ese plebiscito, lo que se plebiscitaba también era si la Constitución la iba a redactar la política tradicional, ¿no? Senadores y diputados, o se iba a abrir la elección a candidaturas independientes. Y la gente votó ampliamente candidaturas independientes. Entonces se hizo la elección y como resultado de la elección, los constituyentes que provienen del sistema partidario tradicional no alcanzan el 25%. Es decir, ni siquiera pueden imponer el veto. ¡Qué impresionante! Entonces, está en pleno desarrollo la constituyente, están redactando
la Constitución, está presidido por una mujer mapuche. ¡Guau! Se dio un caso muy, muy interesante. Las pautas para constituir la Asamblea Constituyente fijaba que tenía que haber exactamente 50% de mujeres, 50% de varones. Por lo tanto, las mujeres tuvieron que cederle espacios a los varones porque habían sido ¡ay, qué lindo! Más votadas. Claro. Mujeres que varones. Para cumplir con el cupo masculino. Exactamente. Entonces, hay un proceso muy interesante en Chile. Y uno de los puntos claves de la Constitución es el tema de los recursos naturales, el agua y la plataforma energética. Entonces, ahí también estamos muy activos. La cuestión es que el agua es del dueño de la tierra. Ese es el punto. Hoy en día, en Chile, hasta que Exacto. reformen esto, si por mi finca pasa un río, yo acá puedo hacer una represa y el agua es mía y dejo al pueblo sin agua. Y además está toda privatizada. ¡Tremendo! El servicio de acceso al agua, exacto. Entonces, va contra la lógica de que el acceso al agua es un derecho humano. Que así lo entiende Avina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Todo un ejemplo muy grande. Hemos trabajado muchísimo con los recicladores, lo que acá en Argentina se conoce como los cartoneros. Hemos fortalecido las cooperativas y en 10 países de América Latina hoy el reciclador urbano es considerado un actor del sistema de recolección de residuos, por ejemplo. Hemos acompañado, estoy poniendo por ahí casos en Argentina, hemos acompañado a la organización Banco de Bosques a crear un parque nacional, el Parque Nacional El Impenetrable. Es el primer parque nacional en Argentina creado por un movimiento social y no por una determinación del gobierno o por una donación puntual de una persona. Y todo esto fue un movimiento que tardó 3-4 años en concretar que se expropiara ese terreno y se convirtiera en un parque nacional, porque necesitas leyes provinciales, nacionales, etc. Bueno, todo ese proceso fue impulsado por la sociedad civil, incluso consiguiendo las donaciones para poder expropiar, ¿no? Porque la gente que se le expropió el parque, el terreno, se le pagó, obviamente. Entonces había que juntar mucha plata para pagar eso. Bueno, entonces... nada, hay muchos ejemplos de una sociedad civil en América Latina muy activa, donde Avina tiene un rol de acompañar, porque en definitiva los protagonistas son las cooperativas de agua, las cooperativas de recicladores o Banco de Bosques, digo, ¿no? Entonces, Avina tiene un rol de acompañamiento, de articulación, de ayudar a innovar, de ayudar a incidir, de acercar capital social. El capital social, el capital humano, es el mayor capital que tenemos, es donde tenemos que invertir más. Lo desvalorizamos porque nos peleamos con los seres humanos, al que no entendemos no queremos conversar con él, pero en realidad el capital humano creo que es lo que construimos en el medio. Ahí está una gran clave de la misión humana, esta construcción, esta creación. Y quizás el paradigma del cuidado puede ser una forma de entrar, de activar la creatividad. Sí, yo creo que sí, porque justamente el paradigma del cuidado habla en 4 de sus 5 cuidados de la persona, del ser humano. Y el quinto, obviamente, involucra al ser humano porque es el que tiene que cuidar el planeta. Es el que está dañando al planeta y lo tiene que revertir esta cultura del daño. Entonces, sí, el capital humano es clave para los proyectos y yo diría que hay como 3 perfiles cuando vos decís, bueno, voy a impulsar una acción, ¿no? Es decir, ¿cuál es la masa crítica que yo necesito sentar a la mesa para poder impulsar esa acción? Entonces hay como 3 perfiles. Uno es elite. No, acá no digo elite en cuántos apellidos tenés en el documento o el saldo de tu cuenta corriente. Elite es toda persona cuyas decisiones son determinantes para la comunidad en la que opera, ¿no? Es decir, el coordinador de los recicladores en la ciudad de Buenos Aires es elite, porque líderes, maneja... digamos. Sí, líderes o personas referentes que manejan información, que te permiten acceso a la institucionalidad, a recursos, que te validan, que te legitiman. Entonces, elite en ese sentido. El que coordina los recicladores en la ciudad de Buenos Aires es elite, porque maneja más información que el jefe de gobierno, ¿no? Porque tiene
2.000 personas todo el día circulando por las veredas de Buenos Aires. Entonces, si vos me decís, armá tu gabinete, y seguro que siento al coordinador de los recicladores en mi gabinete, porque es la persona más informada sobre la ciudad. Entonces, y eso es elite. Entonces, ¿cuál es la elite que necesitas sentar en un proyecto? El segundo perfil de esa masa crítica es el actor emergente, ¿no? Que es el actor que está jugando el partido, pero que todavía no define las reglas de juego, pero quiere definir las reglas de juego, ¿no? Entonces es el que te genera movilidad social y es el que interpela a la elite, que no se quede en su zona de confort, etc. Y como ese actor emergente está totalmente desarticulado porque está emergiendo, ahí el rol de la sociedad civil es articular ese capital social emergente. Y el tercero es el que te valida, porque vos podés tener sentado a la mesa a la elite y el actor emergente y la sociedad ni enterarse de tu proyecto, o peor, o rechazarlo. Entonces, digamos, ¿cuál es la masa crítica que vos necesitas construir para poder validar esa iniciativa que estás desarrollando? Entonces, el capital social no es algo abstracto, el capital social es algo bien concreto, es un capital justamente que hay que invertir en una acción para poder transformar la realidad. Y con esto que vos estás mencionando del último punto, el que valida, es crucial para muchas personas que, digamos, desde la guerrilla, ¿no?, impulsan luchas que son imposibles, ¿no? Porque si vos no tenés alguien que le dé legitimidad a eso, alguien que te apoye, o sea, tenés que pelear o tenés que luchar contra el sistema dentro del sistema. O sea, Gorbachev estaba dentro del sistema y lo implosionó. Sí, yo creo que hay distintas, mientras sea dentro del marco de paz, digamos, la guerrilla, cualquier expresión, digamos, de violencia, para mí no es ningún aporte. Pero sí, digamos, me parece que en estas sociedades cada vez más complejas, la combinación por ahí de ambas cosas a veces también resulta, ¿no? De modificar desde adentro, articulándote con el afuera, ¿no? Esto de la sociedad líquida que habla Bauman, sí, etcétera, se da. Entonces ya no es todo tan como estructurado, pero sí es necesario poner gente adentro y entender la lógica del poder y de quien detenta poder. Porque si no te quedás, yo siempre pongo un ejemplo gastronómico, pero digamos, ¿cómo hago para que una mesa coma mi menú? ¿No? Tengo dos opciones. O voy a la cocina, desalojo al cocinero, cocino lo que yo quiero y la mesa come lo que yo sirvo. O me siento a la mesa y empiezo a pedir cosas ricas, le pregunto qué come el resto y voy tratando de, claro, entender, ver los gustos, cómo comen, etcétera, y tratar de ir, en definitiva, acercando a la gente a mi menú y ver si, bueno, terminan sintonizar con lo que ellos les gusta, exacto, claro, y terminamos no imponer, comiendo un poquito de él y el otro comerá de lo mío. Claro. Ahora, muchas veces, digamos, incluso los líderes juegan de mozo, ¿no? Y el mozo nunca define el menú, o sirve lo que cocina la cocina o sirve lo que pide la mesa. Entonces, ahí tenemos un problema, que es ¿dónde me paro para la transformación? De mozo es imposible. Excelente. Con el respeto a todos los mozos que hacer una tarea fundamental. Yo dejo mucha propina, así que los valoras. Los valoro mucho, por claro, supuesto, sí. No. Y más cuando te atienden bien, viste que es un placer. Exacto, es como, pero no es como un el líder. otro comensal. Ese es el punto, no es un líder. Un líder no puede ser un mozo. No, el líder... Un líder tiene que ser un estadista, alguien, o fuera del Estado, quiero decir, alguien que planifica, sí, alguien que está, o sea, que vive el poder, pero el poder no como aquello por el cual yo voy a someter a otro, sino que algo que me posiciona dentro de la tranquilidad y de mi paz, de que estoy segura en lo que creo, en lo que siento, en lo que hago, en lo que digo, sí, y que puedo cambiar lo que pienso, lo que sé, lo que digo, lo que todo, sí, porque tengo poder. Sí, exacto. Sí, líder es el que ve y gerente es el que te lleva, ¿no? Entonces, esa diferencia me parece que es clave. Por eso es fundamental articularlos. Porque por ahí un líder no necesariamente te lleva, ¿no? Es el que está viendo 10 minutos antes que vos, 10 kilómetros más allá, pero no tiene idea de cómo llegar, pero sí está viendo, ¿no? Es un visionario, es un inspirador. Y el gerente tal vez no ve 10 metros más que vos 10 minutos antes, pero sí puede ir abriendo el camino y ir acompañando ese liderazgo. Y te administra los recursos, no te tomes el agua, mira que el camino es largo, te tiene que durar. Exactamente. Esas cosas. Exacto.
todo esto que vos contás, o sea, yo me imagino, porque obviamente vos vivís en la ciudad autónoma de Buenos Aires, entonces todo esto es mucho lo que se vivencia en las ciudades grandes y no tanto en las comunidades más chicas. Yo vivo en una ciudad chica, intermedia, pero tirando a chica, pero si me voy a comunidades más chicas todavía, esto no se ve tanto, porque como que nos conocemos todos, nos cuidamos entre todos, Sí. Sabemos quién es el otro, entonces a mí no se me ocurre dañar un bien público porque sé que, por el respeto de que, porque conozco el otro vecino que se va a sentar, o sea, yo no lo dañaría en ningún caso, Claro, pero sí, te quiero sí, decir sí. que aún el dañino no lo haría porque después se va a sentar su abuelita, Sí. su amigo, su primo, ¿me entendés? Sí. Hay una cuestión de cercanía que por ahí se pierde, se deshumaniza en las ciudades grandes. Sí, bueno, por ahí para ir más a lo macro, después si querés volvemos a las ciudades de tamaño razonable. Pero con esto del libro de la democracia bipolar, una de las disrupciones es cuál es la capacidad de carga de la democracia, que lo Eso. podemos trasladar a la capacidad de carga de una ciudad. Es. ¿No? Entonces se me ocurrió tomar el índice de calidad democrática que elabora The Economist con cantidad de población y crecimiento poblacional. Bueno, de los 10 países mejor rankeados en calidad democrática, solo 2 superan los 10 millones de personas. El resto, todas las democracias de mayor calidad del mundo tienen menos de 10 millones de personas. Sí, millones de personas, ¿No? muchísimo. Y todos tienen crecimiento, pero estamos pensando en país, ¿no? Ah, país. Claro. Y todos tienen crecimiento poblacional medio o bajo. Es decir, ninguno crece aceleradamente y ninguno supera los 10 millones de personas. Entonces, esto pensado en sistemas democráticos. Imaginemos una comunidad, digamos, ¿cuál es la capacidad de carga de un municipio para garantizar dignidad humana, felicidad a sus habitantes? ¿No? Entonces, esa reflexión me parece que es clave hacerla, ¿no? Porque tenemos que empezar a diseñar ciudades amigables, ciudades en donde la gente pueda ser feliz, se pueda desarrollar y tenga garantizada su dignidad humana. ¿Cuáles son los parámetros para saber cuál es la capacidad de carga de, por ejemplo, un municipio? No, yo creo que hay que analizarlos. Justamente, como no tenemos estadistas, no se genera estadística en función de la toma de decisiones de la política pública. Porque cuando Entonces, estamos hablando de capacidad de carga, estamos diciendo cuánto puede sostener los individuos para que se desarrollen económicamente, socialmente, sí, en una todos los... comunidad. O sea, las instituciones, ¿cuál es la capacidad de carga institucional? Justamente para garantizarle a la comunidad un estándar de vida. Públicos, privados, Todo. individuos, o sea, Exacto, todo. O sea, exacto. cuántos kioscos puede haber, cuántas estaciones de servicio puede Exacto. haber, ¿Y cuántas cuál familias es la- pueden vivir. ¿Cuál es la población a la que pueda atender el Estado? Y que tengan el salud, hospital? educación, Exacto. etcétera. Exacto. Eso sería. Exacto. Y hay un punto en el que eso se desborda. Y exacto. Sí. Y nadie No, piensa en eso. porque los recursos siempre son finitos. Nadie piensa en eso, o sea, es como lo primero que tenés que pensar. Y bueno, por algo estamos como estamos, claramente, porque nadie es estadista. Imagínate que si para reconfigurar la agenda de cambio climático, ¿no? Te dicen, con estos cambios que están generando los países, el mundo explota, porque al 2050 no llegamos con los estándares que pide la ciencia. Y sin embargo, los países no están aumentando la ambición de las metas para los cambios en la agenda de impacto climático, porque claro, tienen que cambiar sistemas impositivos, sistemas de producción, sistemas de gobierno, sistemas de producción, etc. Entonces, claramente necesitamos, digamos, la agenda de cambio climático no la van a resolver los gobiernos de los países, la tiene que resolver estadistas que estén pensando en lo global, más allá del propio país, porque ningún país se va a pegar un tiro en el pie. Entonces, hay que rediseñar las instituciones para poder encontrar soluciones a las complejidades que tenemos hoy en el mundo, a la agenda. La agenda nos desafía y nosotros no estamos desafiando las instituciones para poder abordar esas agendas. Yo creo que un punto de esta agenda tiene que ser, o sea, medio que ya la escuela. El sistema educativo, pero sin duda, vos pensás que la ley 1420, la ley de 1870 y pico, impulsada por Sarmiento y la generación del 80, que implementa la educación gratuita, universal, de acceso obligatorio, público y laico, es un sistema educativo que construyó la clase media argentina. La clase media argentina no es clase media tanto por su poder económico,
es una clase media por el acceso a oportunidades. Era una clase media con una biblioteca en su casa, no importa el tamaño, Claro. pero había libros. Una clase media que se formó en un sistema educativo que fue ejemplar a nivel mundial. Entonces, todo ese sistema educativo está implosionado y el sistema educativo es lo que diseña el futuro de un país, porque los resultados de un sistema educativo se ven recién a los 15 o 20 años. Entonces, por eso ningún político está pensando en cuál es el sistema educativo, Patético. ¿entendés?, que necesitamos en el presente para formar el futuro. Eso es lo que yo te decía, el anhelo que hay por los planes de largo plazo que tiene la sociedad es inmenso. Sí. Alguien los tiene que atender, no podemos, o sea, y tenemos que exigirlo como ciudadanos. Absolutamente. Porque parte de eso es la sustentabilidad, porque hablamos de sustentabilidad y pensamos que solamente es el cuidado del medio ambiente. Pero nadie va a cuidar el medio ambiente si no nos educamos, si no cuidamos la familia, los valores, Sí, o sea, como no crecemos como individuos. Y ahora que digo individuos, me suena todo esto del paradigma del cuidado, que no ve, a las personas no se ven tanto como individuos, sino como una especie de nudos, como una especie de nudos de relaciones. Ajá. Es, Sí, bueno, no es un individuo, no es una colección de individuos, sino Sí. como que, vos fíjate, cómo nos conocimos, a través de, es el espíritu de Ciudades Felices, lo que quiere Mario, que la gente Sí, se exacto. escuche, pero después se vinculen, o sea, uno es nudo de otro, y a partir tuyo, después yo conozco a otra persona, a partir mío, pues después Exacto. conoces a otro, como Sí, nosotros sí. tenemos a Mario en el medio. Exacto. Mario siempre está en el medio. Sí, porque justamente, bueno, es un poco el esquema de Internet, ¿no? Internet no es, obviamente, un sistema centralizado, ni siquiera es descentralizado, es un sistema distribuido. No hay nodo, hay una distribución, ¿no? Entonces, la sociedad debería operar, ¿no?, distribuidamente, y eso implica, bueno, salirnos de los parámetros de concentración para pasar a los de distribución. Vos pensá que esta lógica de concentración de poder, obviamente, y de concentración de riqueza y de recursos, atenta justamente con esta lógica de distribución. Hay un paper bien interesante de un filósofo colombiano que se llama Jaime Parra, que si querés después te lo paso. Dale. Que se llama El cuidado del intelecto. Y él sostiene que la inteligencia es una capacidad adquirida, no es que, como te dice tu mamá, vos naciste inteligente gracias a mí. En la medida que vos te rodeás de gente que tuvo más posibilidades de desarrollo intelectual, de vivencias, incorporás, obviamente, mucho más recurso para desarrollar tu propia inteligencia. Entonces, en América Latina hace falta organizaciones que justamente salgan de esta lógica guerrera, ¿no?, de que yo ocupo el lugar porque lo reventé al otro, a una lógica de altruismo estratégico, en donde yo me rodeo de mejores personas y ayudo a que la gente correcta llegue al lugar adecuado, porque es lo que me nutre a mí de capacidad, de mayor capacidad. Y eso no se ve. Y lo otro que pasa es que no pensamos a los espacios colectivos como espacios de resignación, los pensamos como espacios, ¿no?, de toma. Entonces, no hay posibilidad de construir una agenda colectiva si yo no renuncio a mi agenda individual o institucional. Yo tengo que resignar algo para poder construir lo colectivo. Y eso, como no estamos formados para eso, porque el sistema educativo te enseña a ser médico, perito mercantil, plomero. Lo único que no te enseña el sistema educativo es ser ciudadano. Y en una democracia vos podés dejar y volver a ser todo lo que vos quieras. Ahora, lo único que no podés dejar de ser en democracia es ciudadano. Y es para lo único que no te forma el sistema educativo. Entonces, estamos en un problema ahí ya de base, porque no nos enseñan. Nosotros recuperamos la democracia, ahora tenemos que aprender a ser demócratas. Y eso te lo enseña el sistema educativo, y el sistema educativo latinoamericano te genera ignorancia cívica. Entonces estamos en un problemón ahí. Y sí, porque estoy pensando en instrucción cívica, que obviamente
se tiene que... No es el preámbulo, no es aprender el preámbulo. Y vos hablaste de nutrirse, que vos decís, no ocurre esto de que querramos nutrirnos de otras personas que piensen distinto o que sepan más que nosotros, porque eso es lo que nos va a llevar a crecer. O sea, como que en el fondo no queremos crecer, vuelvo a lo anterior, queremos quedar en esta pubertad patética y triste, porque también nos atrinchera en eso. Es como que estamos siempre en la queja adolescente, sí. Y de algún modo tenemos que crecer, nutrirnos de un adulto serio. Sí, sí. O sea, que tenemos que ser nosotros ese adulto serio. Y con respecto a esto de la ignorancia. Sí. Ayer también, cuando hablaba con Marisa Ventura, ella hablaba de la Edad Media y de que cuánta gente iletrada había, ¿no? Y dentro de 1000 años, ¿qué van a decir de nosotros? Que éramos unos iletrados emocionales. Exacto, van a decir lo mismo. Sí, absolutamente, porque incluso se da que tenés gente brillante intelectualmente, que habla 3 idiomas, que es experto en lo suyo, etc. Doctorados y doctorados. Claro, pero tiene una emocionalidad de un adolescente o de un bebé. Entonces... y ahí estás de vuelta en problemas, porque una persona con una emocionalidad disruptiva no puede articular, no puede construir colectivamente. No. Entonces, de vuelta, otra de las cosas que tampoco se enseñan en la formación, sobre todo inicial de las personas, es justamente habilidades emocionales, ¿no? Lo que se llama habilidades blandas ahora. Entonces vamos a sumarle al problema anterior, que no tenés una lógica de construcción cívica, tampoco tenés una formación en emocionalidad. Entonces, claramente vamos a ser percibidos dentro de las próximas... Ya somos percibidos. Yo tengo una hija de 15 años y tienen otra lógica totalmente distinta a la nuestra y nos va a costar muchísimo descontracturarnos y deconstruirnos, porque es inconsciente. Lo vamos a hacer, nuestra generación lo va a poder hacer. Sí, en algunos casos sí. Nosotros para mí somos una generación bisagra. O sea, todo lo que de 30 a 60, ponele, son 30 años, ¿no? Puede ser mucho, pero no es tanto. Somos una generación bisagra, que estamos, digamos, tenemos muchas cosas de los viejos, digamos, mucha estructura, y tenemos esa liquidez de los más jóvenes, ¿no? Me parece que nos confluyen los elementos. Sí, a mí me preocupa, digamos, 2 cosas. El rol nuestro en el sentido de cómo vamos dejando espacios. Esto no quiere decir que nos tengamos que jubilar, pero cómo encontramos formas de acompañar a lo que viene sin seguir imponiendo nosotros nuestras lógicas monolíticas. Pero también me preocupa las generaciones que vienen, en dónde van a encontrar estas institucionalidades que hoy están destruidas y derrumbadas, ¿no? Sí, es nuestra responsabilidad como adultos. ¿Cómo ayudamos a construir lo nuevo en materia de institucionalidad y de contención? Yo esto lo noto mucho en chicos de 15 que empiezan a asomar a 20. Lo siento muy a la intemperie porque tienen los formatos de contención, con todas las debilidades que pueden haber tenido los formatos que nos contuvieron a nosotros, el barrio, la familia, la escuela, todo eso está implosionado y no emerge todavía lo nuevo. Entonces están en una situación, ¿no? Así como nosotros somos la bisagra, ellos son como la intemperie, ¿no? Entonces, nada, me parece que hay un gran desafío nuestro todavía para poder pasar un legado. Sí, ponernos los pantalones, yo que se hace mujer, quiero decir la metáfora, de adultos. Porque viste que hay un montón de jóvenes que están apenas arañando los 20 años y empiezan a actuar y son referentes. Sí. Porque, digamos, si los viejos no lo hacen, lo tengo que hacer yo. Sí, sí, totalmente. Porque alguien tiene que salir acá y ponerle el pecho a la situación. Exacto. Y está muy bueno este rol de interpelación, ¿no? Que muchos jóvenes, esto que contábamos en Chile de los subte, fueron chicos del secundario, Greta Thunberg, Greta, ¿no? Con la agenda de cambio climático. Sí. Ahora, ayudan a interpelar, ayudan a instalar temas en la agenda, pero claramente no pueden construir lo que viene. Entonces, ¿cómo los ayudamos a esto, ¿no? A complementar esta tarea de interpelación con una tarea de construcción?
¿Y cómo pensamos el futuro a partir de acciones positivas, no negativas? ¿Qué te quiero decir? Porque pensamos en las soluciones del futuro como no consumir, no gastar, no contaminar. O sea, ¿cómo lo podemos pensar de forma positiva? Te lo pregunto. No, mira, yo creo que hay un problema ahí, que es justamente por qué nos cuesta pensar las innovaciones del siglo XXI, ¿no? Y pensarlas integralmente, porque los científicos están pensando las innovaciones del siglo XXI en materia de tecnología y ciencia, lo logran, pero digamos, no están enmarcadas de vuelta, ¿no? No hay una construcción de marco de valores en donde la tecnología tiene que jugar. Entonces, las nuevas tecnologías, en lugar de romper con los monopolios, los fortalecen, ¿no? Es decir, no sé, Google descubrió que el monopolio de la información ya no sirve para nada, entonces te libera la información, porque básicamente Google, ¿no? es un buscador de información, pero lo que hace es monopolizar conocimiento. Entonces se refinó el monopolio. Entonces, hay que romper con los marcos de valores que construyen el futuro. Y ahí me parece que estamos en problemas, porque creo que hay que vencer tres, es decir, para crear los marcos que te permitan, digamos, discutir e implementar las innovaciones que requiere el siglo XXI de manera integral, tecnológica, sociales, en todos los rubros, necesitamos, me parece, romper tres barreras. Uno es la naturalización del daño. El daño está naturalizado, esto que decías vos, ¿no? Acá rompemos lo público porque no es de nadie. Entonces, rompemos todo. Entonces, y lo naturalizamos. Entonces, hay una naturalización del daño. Aceptamos que los políticos sean corruptos. Total, roba uno, roba el otro, prefiero que me robe Siempre este roban, y no el otro. claro. Es tremendo. Elijo quien me robe. Entonces, esa naturalización del daño para la construcción de lo público es terrible. Lo segundo es el punto de darnos el espacio para poder definir cuál es el problema, cuál es la pregunta que tenemos que responder. Porque cada uno hace su pregunta y busca la respuesta que quiere. Entonces tenemos un problema valga la redundancia, de definición del problema que necesitamos abordar. Una vez que esté definido el problema nos va a ir mucho mejor, porque nos vamos a concentrar en buscar soluciones a los problemas colectivos y construidos. Y lo tercero, que no me parece menor, es encarar los riesgos, porque todo cambio obviamente implica un riesgo, no de la lógica de crisis, sino de la lógica de ruptura. ¿No? Porque si yo encaro una solución desde la lógica de crisis, la crisis puede volver al estadio anterior, ¿no? La ruptura no, porque hay una ruptura. Entonces yo ya no puedo volver al estado anterior de las cosas, necesito innovar, necesito crear lo nuevo sí o sí. Y lamentablemente, la mayoría de los casos se vuelve a lo anterior, se manejan con la lógica de crisis. 2008, crisis financiera, pum, pim, pim, volvió el sistema financiero a como estaba. La nueva normalidad de la pandemia. Estamos volviendo a de vuelta. Claro, no entendimos nada, claro. ¿Por qué? Porque lo resolvemos como crisis, no como ruptura. Entonces, excelente. Me parece que si no abordamos estos tres aspectos, ¿no? Naturalización del daño, cómo salimos de la naturalización del daño, cómo abordamos las crisis desde la ruptura, y no los riesgos de la ruptura y no de las crisis, y cómo estipulamos y definimos el problema, me parece que va a ser muy difícil construir estos espacios de la innovación que requiere la realidad del siglo XXI. Sí, me parece fantástico, concuerdo totalmente. Hay algunas cosas que me preocupan, no obstante, porque sigo pensando en el tema del cuidado y cómo, también hablando del futuro y de las redes sociales, internet y todo eso, cómo no que este hermoso paradigma del cuidado no se transforme en una herramienta de destrucción masiva, o sea, todo lo contrario, porque en nombre del cuidado voy a terminar controlando y sometiendo, ¿me entendés? Porque te tengo que cuidar, ¿me entendés lo que yo te decía antes? Caer en el estereotipo. O sea, ¿cuál sería la ética, la estética? O sea, lo veo como un riesgo. Sí, pero ojo, cuidar no es someter. Entonces, no, claro. Vos cuidando
para la Que en nombre, no generación- digo, pues yo te lo entendí, pero que en nombre, no digo, pues yo te lo entendí, pero que en nombre de esto Sí. venga alguien y diga, bueno, entonces para cuidar, o sea, te tengo que tener totalmente monitoreado y controlado. No. Viste que dicen, o sea, las redes sociales son cámaras Sí, de el vigilancia, gran ¿viste? A ver hermano, quién claro. hace, qué hace, dónde estás. Y... 1984. No, justamente, porque vos cuidás para garantizar dignidad humana. Ah, Y no. Ese sería el objetivo, claro, el marco de valores es garantizar que todo el mundo tenga derecho a la dignidad humana, acceso a la dignidad humana. Entonces, a partir de ahí estructurás la institucionalidad del cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidás para la dignidad humana y eso implica libertad, implica derechos, etcétera. Última pregunta, ya estamos casi cerca de una hora charlando. Mirá cómo pasa el tiempo, Responde una o dos, la que vos quieras. ¿Qué te hace sentir humano o qué te hace sentir inhumano? O las dos cosas, como vos quieras. Lo que me hace sentir humano es poder vincularme con el otro, o con la otra, digo, con el otro ser. Y lo que me hace sentir inhumano, sí, no sé. Puede ser la impotencia de no poder transformar porque saca lo peor de mí. Entonces. Bueno, pero eso, ¿qué es eso peor? ¿Qué es eso peor? No, saca, digamos, No te estoy psicoanalizando, ¿eh? No, Sí, quédate no, tranquilo, está quédate bien. tranquilo. No, pero está buena la pregunta. Digamos, te saca todo aquello que te enoja con la realidad y con el prójimo. Entonces, justamente te deshumaniza, ¿no? Pero eso, digamos. Pero me parece que sí, que lo humano tiene que ver con establecer vínculos de calidad con el otro. Eso es lo que me hace sentir humano. Sí, inhumano justamente, ¿no? En definitiva es como no poder construir o romper esos vínculos porque la impotencia digamos, de la injusticia, de la inequidad, etcétera, te pone en un plano casi de irracionalidad. Entonces sentís lo peor. Porque volviendo casi al inicio de la charla, ¿no? Para poder generar vínculos de calidad necesitas establecer amor, ¿no? Se basa en el amor, no importa después cómo se manifiesta ese amor. Por suerte hay muchas formas de expresar amor. Entonces necesitas construir relaciones amorosas. Y muchas veces los contextos hostiles operan en contra de eso y a veces los podés cambiar o te podés aislar y construir y otras veces no. Y eso genera mucha impotencia. Así que, qué sé yo, es como una permanente tensión, ¿no? En los contextos en los que operamos, que por lo general son contextos hostiles, los contextos macro, digo, ¿no? Es esa tensión permanente, ¿no? Entre poder construir lo humano y estar luchando contra aquellos factores que deshumanizan. Porque construimos cosas inhumanas por estar desconectados, quizás, por no poder vincularnos. Sí, o por estar moviéndonos dentro de estos parámetros de la ambición, Claro, del egoísmo. de la codicia más que la ambición, porque la ambición es algo sano. Por supuesto. Pero la codicia, que ya es, digamos, avasallar la ambición del otro, me parece que sí, que digamos, destroza el vínculo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Fue hermosa la conversación. No, me alegra. Espero Creo que sí, da para mucho. Temo que Mario, si lo ve, lo va a querer para sus canales. Bueno, vamos a tener que tener una charla. Bueno, gracias. No, a vos. Y que vaya bien el proyecto. Muchas gracias. Consigas buenos testimonios.